Yo particularmente tengo algunos aspectos controversiales desde mi punto de vista profesional, pero aún así lo que les voy a dar es lo que está en las recomendaciones de la guía 2018, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a hablar está científicamente comprobado y sobre ello vamos a hablar. Muy bien, ya algunos me conocen, yo soy enfermero de profesión, ¿ok? Trabajo en salud ya 25 años y con la empresa CICAP hace bastante tiempo, yo creo que algunos me han visto. Muy bien, entonces lo que le estamos trayendo acá, actualización de la Asociación Americana del Corazón en lo que corresponde a reanimación cardiopulmonar 2018, soporte vital y avanzado, adulto y pediátrico. ¿Bien? Entonces veamos que en la guía 2015 habían cambios precisos, ¿ok? Como por ejemplo alcanzar una frecuencia de comprensión de 100 a 120 por minuto, maximizar el tiempo de comprensión, es decir, minimizar interrupciones, de la cual se siguen dando, profundidad de las compresiones en el adulto de 5 a 6, niño 5, lactante 4 centímetros. En la actualidad se ha implementado despachadores que guían, despachadores profesionales con experiencia y sobre todo que tienen apoyo audiovisual. Nosotros también lo tenemos, pueden bajar ustedes las apps, que son gratuitas, y pueden conectarse ahí de una manera fácil, donde hay nanómetros que pueden ser de mucha ayuda a nivel de las capacitaciones. Incluso son totalmente fáciles de aprender. Bien, entonces, corresponde a la actualización del año 2008, ¿qué nos dice con referente a la reanimación cardiopulmonar? Que es una técnica crítica, el cual el personal que va a realizarlo puede salvar vidas. ¿En qué circunstancias precisas? En una parada cardíaca súbita, ¿okay? En algunos también la llaman como muerte clínica o muerte aparente, la pueden encontrar ustedes en alguna literatura, pero la agencia lo llama muerte súbita. ¿Qué nos dicen los avances científicos que nosotros vamos a tener en el campo de lo que es reanimación cardiopulmonar? Que el soporte vital básico, vale decir nuestros masajes, tiene una importancia de primer orden para un pronóstico adecuado en el paciente. Pero para ello, ¿qué es lo que significa? Que yo tengo que estar entrenado, ¿okay? Y para estar entrenado tengo que estar constantemente en una capacitación. No se aprende de un momento a otro, ¿cierto? Vamos a cometer errores al inicio, sí, pero en general las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón sobre soporte vital básico ha hecho que la experiencia científica esté al servicio en el aspecto educativo, en las capacitaciones continuas que se están dando para entrenar a reanimadores de todo tipo, tanto los profesionales como somos nosotros, como el personal no profesional en salud llamados legos. Por ejemplo, mi madre, que ya falleció hace 8 años, era experta de quererse cuidar con todos los nietos, experta. Bien, entonces le dije, ¿quieres tener un cargo de conciencia si se te muere uno de tus nietos o quieres aprender? Me dijo, quiero aprender, perfecto. Así como nosotros hacemos soporte vital básico de rodillas, yo le enseñé a mi madre. Con respeto, pero le exigí para que aprendiera. Y aprendió. Y aprendió. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque una vez uno de mis sobrinos se atragantó, hizo paro respiratorio y mi madre lo sacó. Y siempre cuando eran sus conversaciones clásicas, era el punto clave que ella daba. Pero no tanto le decía porque salvó a su nieto, sino decía, mi hijo me enseñó y me exigió como cualquier otra persona, no era su madre. Entonces, hay que tener una exigencia, porque este es un procedimiento y ahí nos dice que todo lo que nosotros sabemos como experiencia sirve como base para la educación. Y esto va a todos los límites. Entonces, acá les traigo las recomendaciones y las evidencias que voy a hablar con ustedes ahí. Clase 1 alta, 2A moderada, 2B baja, clase 3 sin beneficio, lo que dice riesgo-beneficio no hay ni mayor ni menor. Y la clase 3 que hay un prejuicio muy alto en el caso del paciente. Nivel de evidencia A, altísima confiabilidad en esto.
En el nivel BR aleatorio, cuando son estudios aleatorios, no aleatorios, datos limitados, y cuando hay opiniones de expertos que vamos a ir manejando en cada una de las secuencias que vamos a tratar en este momento. Son todos los parámetros, les he traído esos parámetros para que ustedes lo tengan ahí, de acuerdo a la AJA 2018, que ustedes lo pueden también adquirir fácilmente dentro de lo que es la literatura universal. Y esto ustedes pueden ver acá que este es un algoritmo de adultos, también de acuerdo a la guía 2018. No me voy a detener a precisarlo con detalles todo esto, pero se les estoy trayendo ya a ustedes qué es lo que se está manejando en la actualidad. Este es en el adulto y posteriormente vamos a ver también este tipo de algoritmo en el pediátrico, pero vamos directo a lo que nos compete a nosotros según las guías 2000, la actualización de la guía 2018, que todos estos estudios fueron recopilados en el año 2017. Primero, dice una reanimación cardiopulmonar asistida por teléfono. Recuerden que una de las recomendaciones es despachadoras que guían con apoyo audiovisual. Verán ustedes que este es un nivel de recomendación alta, hay mayor beneficio y menor riesgo, y el nivel de evidencia, si bien es cierto, dice limitados, pero nos están dando una garantía que sí lo podemos recomendar para realizar. Entonces, el despachador que va a hacer, va a dar instrucciones necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar básica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que tiene que recomendar? Dar compresiones torácicas en adultos cuando hay una sospecha de que la persona o la víctima está sufriendo una parada cardíaca extrahospitalaria. ¿Dónde? Fuera del hospital, ¿cierto? Fuera del hospital. Cuando las situaciones de parada cardíaca suceden dentro del hospital, como yo siempre he dicho, hay una solución inmediata. Está el médico, está el profesional de enfermería, están los técnicos de enfermería y todo el equipo de salud que estamos diariamente trabajando ahí. Rápidamente lo podemos nosotros solucionar. ¿Quién les habla? Por un problema de salud en el año 2001, 2002, 2003, casi hasta el 2004, por un problema de salud que no podía caminar en el área de salud donde yo trabajo, me enviaron al prehospitalario, que trabajaba ahí, pero a la central de despacho. Toda la central de regulación de urgencias y emergencias, que ustedes de repente lo han escuchado hablar del CRUEN de salud. Muy bien, en ese entonces era la central del sistema de transporte asistido de emergencia. Yo trabajé ahí casi como 3 años por descanso médico. Y tuve la suerte de poder compartir muchos escenarios con diferentes médicos. Yo soy enfermero de profesión, con diferentes médicos, donde hacíamos un protocolo de seguimiento de acuerdo a las normativas. Y tuve la suerte, como experiencia, no solo de parada cardiorrespiratoria, que fueron 2 las que vi en ese lapso, pero muchísimas patologías que nosotros teníamos que guiar. Y ahí en ese entonces aprendimos, recién que estaban entrando todos los teléfonos con circuito cerrado, me acuerdo mucho del Skype, comenzábamos a trabajar y sí podíamos nosotros dar una guía visualizada en este caso. Entonces, sí podemos dar nosotros una asistencia por teléfono, solo compresiones torácicas que ya hemos visto. RCP o reanimación cardiopulmonar con testigos, pero los reanimadores no están entrenados en reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de los adultos? Los reanimadores legos, cualesquiera puede ser, como por ejemplo el de la gráfica, es una persona, no tiene absolutamente nada que ver con salud, se le recomienda hacer compresiones torácicas, aun si tiene o no tenga una asistencia telefónica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que este reanimador haga unas compresiones torácicas de calidad. ¿Cómo cuáles? Posesión, que es lo principal para evitar un problema de salud. Nosotros, posesión. Luego tenemos que ver cómo está nuestro paciente y realizar las técnicas, como ya hemos visto, de acuerdo al, en este caso al adulto, ¿cuánto tenemos que comprimir? De 5 a 6, ¿cierto? De 5 a 6. ¿Cuál es la recomendación? Es un estudio de recomendación clase 1, es muy alta, donde el beneficio es mayor que el riesgo. Aún así tenemos un nivel de evidencia con casos de datos muy limitados, pero la recomendación, y eso es lo que hasta ahorita se está viendo, sí es pertinente según la actualización 2018.
Reanimación cardiopulmonar por testigos, pero ahora cambia, reanimador entrenado. ¿Okay? Un reanimador entrenado, cuando son los legos entrenados, se recomiendan ellos compresiones torácicas. Compresiones torácicas. Entonces, aquí nos estamos dando ya una idea general. ¿Qué es lo que tiene mayor provecho? ¿Compresiones o las ventilaciones? Las compresiones, ¿cierto? La idea es que nosotros queremos que el paciente tenga una restitución de la circulación espontánea. Es decir, como estamos acá todos nosotros, que nuestra bomba del corazón está funcionando en automatismo. Pero miren ustedes la posición del ego entrenado. De rodillas, fémur recto, espaldas rectas y brazos rectos. Observen la posición de la mano. ¿Okay? Observen la posición de la mano y podemos ver fácilmente los reparos anatómicos. Línea media intermamilar con el cruce de la línea media external. Ha colocado el talón de la mano entrelazado con su otra mano y podemos ver fácilmente que él está alineado. Va a hacer las compresiones con el peso, ¿cierto? Hacia abajo. Y miren ustedes el ángulo que está formando. Posición ergonómico, no va a tener ningún problema. Y el beneficio, en el caso de un masaje, va a ser una evidencia, como nos recomiendan acá, de un beneficio muy alto. Entonces, ¿nosotros lo podemos lograr? Por supuesto que sí. Vamos a ver con acá una reanimación cardiopulmonar por testigos, reanimador entrenado en reanimación cardiopulmonar, más va a asociar compresiones con ventilaciones. Ya hemos visto nosotros la posición del rescatador, ¿cierto? Entrenado. Ahora vamos a ver que esta combinación en reanimadores de legos entrenados nos piden compresiones y ventilaciones. Es muy razonable esta técnica porque las ventilaciones de rescate van a ser asociadas a las compresiones en el caso de alusto. Muy bien, en este caso la relación compresión-ventilación para pacientes con un reanimador entrenado, sobre todo cuando son legos, que van a ver que es un beneficio moderado, ¿cierto? ¿Por qué moderado? Porque normalmente aún los profesionales tenemos cierta dificultad para poder dar una buena ventilación. Si nosotros los profesionales en salud que estamos entrenados tenemos cierta dificultad, podemos imaginarnos que un personal no de salud llamado lego podría tener cierta dificultad, por eso el nivel de recomendación es moderado. Es moderado con datos muy limitados, pero aún así, miren ustedes en la gráfica, la posición del rescatador, fémur recto, espalda recta, brazos rectos, vamos a comprimir perpendicular al tórax del paciente, pero además, como es entrenado, tiene que hacer la técnica adecuada para dar una buena ventilación. ¿Cuál es la técnica adecuada que nosotros estamos evidenciando ahí? Primero la maniobra frente-mentón, la oclusión de las fosas nasales con el dedo índice y el dedo pulgar, ¿cierto? De la mano que está en la parte frontal, y la otra mano está levantando la parte ósea mandibular. Ustedes miren, la parte ósea mandibular. No estamos en la parte submandibular. Tóquense ustedes acá abajo, tiren hacia arriba, tiren hacia arriba. ¿Hay un reflejo normal? Sí, ¿cierto? Hay un reflejo, hay un rechazo, mejor dicho. ¿Sí? Porque estamos conscientes. ¿Una persona inconsciente tendrá este reflejo? No, ¿cierto? Muchas veces, aún nosotros los profesionales inconscientemente contribuimos a que la vía aérea también se ocluya, a pesar de que yo pueda estar entrenado. Si no hago una técnica adecuada, no va a pasar esa ventilación que yo estoy administrando en el caso del paciente. Por eso es que dice, reanimadores entrenados pueden hacer una asociación entre compresiones y ventilaciones siempre y cuando manejemos adecuadamente la técnica de ventilación. Ahora vamos a ver acá, reanimación cardiopulmonar realizado por ¿quiénes? Personal de salud entrenado, donde vamos a tener el ratio o la relación compresión-ventilación, como vamos a ver en este momento, que vamos a realizar nosotros, reanimación cardiopulmonar, 30 compresiones por 2 ventilaciones antes de insertar o de asegurar una vía aérea definitiva. ¿Okay? Antes de insertar. Entonces yo estoy pensando aquí, para insertar una vía aérea, ¿quién tuvo que estar ahí? ¿Un profesional
médico, ¿cierto? Un profesional médico para asegurar una vía aérea. ¿Puede haber un profesional de la salud? Sí. Por ejemplo, el personal de enfermería. Vamos a hacer uso de un dispositivo supraglótico, ¿ok? Porque la intubación es un proceso netamente médico. Podemos utilizar nosotros un dispositivo supraglótico como por ejemplo máscara laringea, ¿la conocen? ¿Sí? Esa es la que hay más en todos los mercados y en todas las universidades. Igual, el riesgo es igual al beneficio, una clase 2A, moderado, y vamos a tener nosotros una evidencia con estudios aleatorios moderada de igual manera. Entonces, ¿podemos estar hablando nosotros de un beneficio? Sí, de un beneficio sí. Volvemos a repetir, siempre y cuando sea un personal de salud entrenado. ¿Quiénes? Personal de enfermería, enfermeros y técnicos con presencia médica. Pudo ser un personal de salud, como por ejemplo una obstetriz. ¿Quién más? Vamos. Tecnólogos médicos o cualquier otro ellos. ¿Por qué les menciono los tecnólogos médicos? Porque son los que mayormente son los que tienen pacientes a cargo en la fase de rehabilitación o de laboratorio. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver ahí, tenemos una gama de actualizaciones. Ahora vamos a ver readmisión cardiopulmonar realizado por personal sanitario entrenado con radio de compresiones y ventilaciones. ¿Qué nos dice la literatura? Que es una alternativa muy razonable cuando el personal está entrenado realizar 30 compresiones por 2 ventilaciones, pero miren lo que nos recomienda, sin interrumpir las compresiones, sin interrumpir las compresiones. Es decir, van a hacer las compresiones continuas y cuando toca la ventilación, la dan. ¿Cuál es el nivel de recomendación? Es una recomendación 2A, moderada, con un riesgo-beneficio casi igual, con un nivel de evidencia moderada, porque son estudios aleatorios. Y aquí nosotros lo podemos ver fácilmente, ¿ok? Donde estoy viendo la gráfica que el mismo rescatador está haciendo las compresiones y otro está haciendo las ventilaciones. Otro de los puntos que nos traen acá es reanimación cardiopulmonar realizada por personal sanitario entrenado con rato de compresión de ventilaciones. Ok, vamos a ver acá que ya nos piden una secuencia o un número de ventilaciones, como por ejemplo, unas ventilaciones de 10 por minuto. Es decir, que cada ventilación la voy a dar cada 6 segundos. Si yo divido, ¿cierto? 60 segundos que tiene un minuto, entre 6, ¿cuánto me da? 10, ¿cierto? 10. Entonces, acá yo ya tengo que ir pensando cuánto es el número de ventilaciones que voy a dar, ¿cierto? Entonces, yo no voy a interrumpir una ventilación, ¿verdad? Se va a dar de una manera no sincronizada. Le toca, le dio. ¿Okay? Le toca, le dio. Entonces, ¿cómo vamos a ver acá? Que este procedimiento es antes de insertar un dispositivo de vía aérea segura y avanzada. ¿Realizado por quién? Por profesional médico para hacer una intubación o un dispositivo supraglótico utilizado por otro personal. ¿Ok? Entonces el nivel de evidencia es muy baja en este caso. El riesgo-beneficio es igual técnicamente y el nivel de evidencia tenemos datos muy limitados en este estudio. Pero aún así, yo les puedo anunciar que si hacemos una muy buena apertura de la vía aérea, vamos a tener éxito, como ya lo hemos visto en unas gráficas anteriores. Miren ustedes acá, tenemos un buen sello en la parte de fosas nasales de índice y pulgar, una muy buena levantada acá, la parte mandibular, maniobra frente mentón, y un buen sellado. ¿Okay? Con nuestra boca, sellamos la boca de la víctima, un buen sellado de la apertura de las fosas nasales, y vamos a observar, cuando damos la ventilación, si hay una elevación del tórax. Pero mucho ojo, medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad. Supuesto negado, yo colapso ahorita. Tengo factores de riesgo, habrán visto. Mi ropa se achicó, la mandé a la lavadera, se achicó. ¿Me darían una respiración boca a boca? A ver. Me van a dejar morir, no sean malos. Entonces ya cuando me inviten no voy a venir porque los técnicos no me quieren ayudar. Por supuesto que no. Por supuesto que no.
porque tienen que tener las medidas de bioseguridad. Bioseguridad. Entonces, no es que sean malos ustedes o que sean muy buenos. Simplemente hay que tomar las recomendaciones internacionales que dice la OMS, medidas de bioseguridad. Medidas de bioseguridad. Entonces, vamos viendo acá que estas recomendaciones que acaban de mencionar, que acaban de darse en los estudios, ¿okay?, no significa que no vamos a seguir las que han venido en el año 2015, como si ustedes pudieran ver, inicié en la segunda diapositiva con esas recomendaciones. Entonces, nos dan una gama de alternativas, es cierto, ¿cierto? Tenemos otros instrumentos, es cierto, pero sigamos con las recomendaciones adicionales que nos están dando, las que nos han dado en el año 2015. Dice, estas recomendaciones actualizadas no suponen omitir las recomendaciones del año 2015. Entonces, las características de calidad, ¿cuál sería? Frecuencia de compresiones, ¿cuántas empezamos? 100 a 120. Profundidad de las compresiones, que va a depender de quién, del grupo etario, ¿cierto? 4 centímetros, ¿en qué grupo etario es? 5 centímetros, ¿en quién? Niños. De 5 a 6, ¿en quién? Adultos. ¿Y un mastodonte? 1/3 antero-posterior. 1/3 antero-posterior. Por ejemplo, los que hacen halterofilia. ¿Han visto los señores? Que la mayoría son bajitos, muy pocos. Los rusos son los más altos, ¿cierto? Pero tienen una musculatura parecida a la mía, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Muy, muy desarrollada. Entonces, ¿en ellos qué hacemos nosotros como prevención? 1/3 antero-posterior. Porque si yo voy a aplicar en un paciente con una contextura prominente, como los que hacen este tipo de deportes, no voy a lograr yo un éxito haciendo 5 a 6. ¿Okay? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a remitir al grupo etario, ¿cierto? Y mucho ojo, ahí también hay unos niños que por edad cronológica tienen 7 años, ¿cierto? Pero pareciera que tuvieran más edad, lo consideran como alumnos. Eso ya depende de ustedes. En los adultos hay adultos porritos. En esos casos también se 1/3 antero-posterior. Todo ese grupo etario, 1/3 antero-posterior. No nos vamos a complicar mucho la vida ahí, y es lo que tenemos que realizar. El nivel de evidencia es muy bajo, ¿ok? Por datos limitados, y las recomendaciones también es baja. Es decir, el beneficio y el riesgo, no hay una gran diferencia. Y nos vuelven a poner acá, esta es una gráfica del 2015, miren ustedes, el paciente, el rescatador puede estar en el lado izquierdo o derecho, no hay ninguna objeción en cuanto a la posesión. Lo que sí nos piden arrodillarnos a la altura del paciente, a la altura de los hombros, ¿ok? Fémur recto. Ustedes ven que toda su columna está recta, ¿cierto? La posición anatómica, hemos dicho ya, los reparos anatómicos, ¿cuál fue? Línea media intermamilar con el cruce de la línea media external, colocamos el talón de la mano, le entrelazamos y vamos a comprimir. Vamos a comprimir. Pero acá adicional una recomendación. ¿Ok? Una recomendación. Cuando yo me voy a posesionar para hacer una reanimación cardiopulmonar al costado de la víctima, mi posición anatómica es que mis rodillas, eso no está en la literatura, está en la experiencia que lo está hablando, mi rodilla tiene que estar separado el ancho de mis hombros para mantener un equilibrio. Si lo tengo muy cerrado, no tengo un buen equilibrio. Si estoy muy separado, pueda que yo esté en riesgo. Pueda que yo esté en riesgo. Porque, ¿qué pasa con la población? Cuando hay una emergencia, ¿despejan el espacio o se quieren meter? Se quieren meter. Los periodistas, ¿qué te ponen en la cámara? ¿A 2 metros o encima de tu cara? Encima de tu cara. Se quieren meter ahí, te pueden empujar. Imagínate que alguien te caiga encima, un peso como yo de 137 kilos. ¿Ok? La niña que está haciendo ahí el RCP, ¿cómo quedará su pelvis? Aplastadita, ¿no? Posiblemente con un problema asociado por la falta de ergonomía. Eso sí se lo recomiendo en la escuela de emergencia donde yo trabajo, en el Seguro Social. Ese es un acápite que nosotros tomamos con mucho énfasis para todos los reanimadores de la institución. Muy bien. Entonces, vemos acá, en otra gráfica,
reanimación cardiopulmonar para realizar en una parada cardiorrespiratoria con un dispositivo de vía aérea avanzada y segura. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica que el paciente está intubado y con un dispositivo de, ¿cómo se llama? Resucitador manual. Vamos a darnos un aplauso para felicitarnos todos. Uno nomás, ¿ya? Vamos. Listo. Por protocolo. Por protocolo. Pensé que me iban a decir AMBU. AMBU es la marca, porque normalmente confundimos todo eso. Muy bien, resucitador manual. ¿Qué nos dice la literatura en la recomendación 2018? Una vez insertado el dispositivo de vía aérea avanzada, tubo endotraqueal por médico, dispositivo supraglótico por algún otro profesional durante la reanimación cardiopulmonar, es muy razonable, nos dicen, que los reanimadores realicen compresiones torácicas ininterrumpidas o asincrónicas con una ventilación a presión positiva. Es decir, yo tengo mi vía aérea segura, ¿ok? Ahí está mi médico. Yo voy 21, 22, 28, 29, ¿ok? Y ya le tocó a 5 o 6, dan la ventilación. Es asincrónico. No se debe de interrumpir las compresiones cuando tenemos una vía aérea segura en ese momento. Es asincrónico, es asincrónico. Y para que no pierdan el ritmo, ¿cómo van a hacer? A ver, contemos 6 segundos, porque van a dar al 6º segundo. Contemos los segundos, a ver, vamos. Pero yo sé que tienen hambre, pero vamos, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al 6º segundo me están pidiendo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que en el segundo que me piden yo doy la ventilación. Si yo cuento el 6, ¿en qué segundo estoy dando? En el 7º, ¿cierto? Si ustedes van a contar, ya no serían los 60 segundos, sino, ¿cuántos serían? 70 segundos. Entonces, muy claro, y eso tienen que tener ustedes ahí en su mente y rápidamente lo pueden ir avanzando. ¿Muy bien? ¿Ah? Con 2 personas, sí, claro. Por eso es vía aérea definitiva segura y estoy hablando con otra persona que es asincrónico. Es asincrónico. Si estoy solo, ya saben cuánto es. Y no podría haber hecho yo un tubo con vía aérea segura si estoy solo. Imposible, ¿cierto? A menos de que sea el médico porque lo haga, pero está perdiendo valiosos segundos porque ¿qué me premia? ¿Compresiones o ventilaciones? Compresiones, compresiones, compresiones. Gracias por la intervención, estuvo muy bueno para aclarar ese punto, porque eso es importantísimo. Vamos a ver, insertado ya un tubo de vía aérea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que les acabo de mencionar. Una ventilación cada 6 segundos. ¿Y cuántas ventilaciones quiero alcanzar al minuto? 10. Ahí está, 10. Ok, 10. Por eso es que contamos hace un momento los segundos para poder nosotros, ¿qué cosa? Dar la ventilación. ¿Y ahí qué me está diciendo? ¿Interrumpo las compresiones o no las interrumpo? No se interrumpen, no se interrumpen. Entonces acá también podemos nosotros ver que en la gráfica no solamente van a haber 2, sino van a ver 3, ¿cierto? Porque uno que no se ve que está haciendo las compresiones y los que están dando la ventilación es con 2 operadores. Uno haciendo el sello hermético, bien cerrado, y otro ventilando. Se puede dar cuando hay recursos suficientes. Cuando no hay recursos suficientes, uno solo. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos? Aquí, la C y la letra E. ¿Con qué formamos la C? Con dedo pulgar y dedo índice, puede ser izquierda derecho. Los otros 3 dedos van a estar en el ángulo mandibular, asegurando y presionando para que haya un sello hermético y cuando yo doy la ventilación, evite que haga fuga hacia los costados. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar yo? Que una mascarilla sea la adecuada para el paciente. En este caso, tienen que ver también la contextura del adulto, ¿cierto? Porque hay adultos con una baja estatura. No van a utilizar una mascarilla para peso de 80 a 120 kilos o salir entre 50 a 70. ¿Qué es lo que debo de tener yo acá? Y eso sí es muy importante. Dentro de mi coche o de mi equipo, yo debo de tener diferentes medidas de pocket. ¿Okay? La mayoría, por ejemplo, cuando yo hacía enfermería asistencial en el hospital, no sé,
pero todos tenían ahí, estaban felices y contentos con una mascarilla de adulto. O sea, no contaban que hay adultos de baja estatura, que vienen niños y lactantes, porque era una emergencia general. No un hospital nivel 4, nivel 3, donde las emergencias están separadas. Te puede llegar. Entonces no vas a salir corriendo en ese momento a buscar. El equipamiento también es importante, como vamos a ver posteriormente. Nivel de recomendación es un nivel bajo, y la evidencia también tenemos datos limitados, pero aún así sabemos nosotros que es importante lo que les acabo de mencionar. Vamos a ver acá la relación ventilaciones-compresiones torácicas. El ratio, o la ratio, es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Miren la posición del rescatador y miren cómo está haciendo la técnica de la ventilación. ¿Errores en la gráfica? ¿Hay o no hay errores en la gráfica? No están rectos, su espalda no está recta y está técnicamente ¿es cierto? No está entrelazados. ¿Qué más? No hay una separación ergonómica. ¿Qué más? Vamos acá. ¿Qué más? ¿Ustedes podrían imaginarse que la posición de los reparos anatómicos será adecuada? Porque está encima de la ropa. Yo, para verificar si mi posición anatómica, ¿qué es lo que debe de haber hecho? Primero, descubrir el tórax del paciente, indistintamente si es hombre o mujer. Yo quiero asegurarme mis reparos anatómicos. Obviamente que tengo que tener medidas de bioseguridad, como mínimo, ¿qué es? Guantes, ¿cierto? Para no estar en contacto, en el caso que fuera una dama, porque después podrían sucederse problemas de origen legal. O si hay una persona que esté viendo, va a ser mucho mejor. Entonces tenemos ahí algunas circunstancias que la gráfica nos permite que debemos de mejorar. En cuanto a la técnica de la ventilación, no creo que podamos tener aquí algunos reparos. Miren, está bien. Está el sello hermético con su boca, está haciendo una muy buena apertura y está observando el tórax. Está observando el tórax. ¿Por qué? Porque yo quiero verificar si es que hay un levantamiento del tórax, ¿cierto? Si por casualidad, al momento de que estoy ventilando, hay un rechazo, ¿ok? Puedo tener dos situaciones específicas. Una, que mi técnica de apertura de la vía aérea esté haciendo en forma inadecuada, que sería lo más próximo a mi técnica, y la otra sería que tendría un problema de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Hay que ver también un poco, indagar sobre el origen de la parada cardíaca. Entonces, ya tenemos nosotros como base dos alternativas que podrían complicarnos un poco nuestra reanimación cardiopulmonar cuando hacemos ¿qué cosa? Relación compresión-ventilación. ¿Cuánto es el ratio? 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuántas veces lo repito para poder controlar o reevaluar? 5 veces. ¿A cuántos minutos equivale? 2 minutos. 2 minutos. ¿Ok? Vamos a retomar aquí si me fallaron un poquito. Vamos de nuevo. El ratio. ¿Cuánto es? 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuántos ciclos lo repito? 5 veces. ¿Cuánto es el tiempo que voy a demorar en estos 5 ciclos? 2 minutos. 2 minutos, ¿ok? 2 minutos. No se me vayan a confundir. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿O lo volvemos a repetir? ¿Lo repetimos mejor? Muy bien. Vamos, bueno. La relación compresión-ventilación es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Para reevaluar a mi paciente, yo debo de hacer este ratio 5 veces o 5 ciclos. ¿En cuánto tiempo lo voy a realizar? En 2 minutos. En 2 minutos. ¿Qué voy a reevaluar? Pulso carotidio paralelo con la respiración. Muy bien. Entonces ahí ya me puedo ir contento y ser feliz más tardecito. Muy bien. Este es el algoritmo de RCP avanzado. Para origen pediátrico también está ahí. No me voy a tardar mucho tiempo acá en esto, porque lo mío es más las recomendaciones que nos han dado. Muy bien. Como les puse acá, todo esto había sido
actualizado en el año 2007, pero publicado en el año 2018, al igual que el anterior. Acá es cortito esto, tenemos que considerar lo siguiente. Muy bien. Dice, las compresiones torácicas junto con las reducciones de rescate deben de realizarse sí o sí en ¿quiénes? En niños sí, lactantes. ¿En qué circunstancias? En parada cardiorrespiratoria, ¿cierto? Miren ustedes que esta relación es clase alta, 1, tiene mayor beneficio y menor riesgo. Son estudios no aleatorios, pero con una evidencia científica moderada. Entonces, miren ustedes acá en el niño, ¿sí? La técnica, acá me estoy refiriendo a la técnica de la ventilación, porque ya las compresiones ustedes hemos visto en estos minutos, que tiene que ser precisa. Miren cómo está el sellado. ¿Okay? Miren cómo está el sellado. ¿Okay? En el lactante tenemos que asegurarnos lo siguiente, que con nuestra boca, con el dispositivo, sellar boca-nariz. Boca-nariz. En un niño de 3-4 años, si nos alcanza bien, si no, hacemos un buen sellado de vía aérea y colocamos nuestro pocket o nuestra válvula para hacer un buen sellado. Observen qué es lo que tiene. Tiene guantes, ¿cierto? Tiene guantes. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen acá guantes? ¿Nadie? ¿Quiénes son bomberos aquí? De la Cruz Roja, del Club de Madres, del Vaso de Leche. ¿Que no pertenecen a un organismo social? No. Hagan algo. Hay otras cosas que hacer. ¡Wow! ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Talleres de qué? Beneficio para ti. Ese no es una obra social. No, obra social. No, no, Mira, yo tengo 32 años en el cuerpo bombero, 23 años en la Cruz Roja, enseño en 3 universidades, trabajo en el seguro y todavía me doy tiempo para irme de viaje. ¿Qué? Administración del tiempo se llama eso. Siempre los peruanos utilizamos una excusa sobre excusa. Siempre vamos a encontrar a los peruanos una excusa sobre excusa. Van en el carro, ¿qué están haciendo? Con su smartphone en redes sociales. Vayan a Europa. Todos van con un libro. ¿Qué le enseño yo a mi hijo? Si tengo malas costumbres. Entonces, hay que modificar un poquito. Vamos viendo acá, de igual manera, si los testigos de la parada no pueden o no deben realizar ventilaciones de rescate, ¿qué se recomienda? Compresiones. Sí, compresiones. Recuerden que yo les mencioné lo de mi mami, ¿sí? Yo a ella le enseñé compresiones, 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 compresiones. ¿Cierto? Porque cuando le quise enseñar la apertura de la vía aérea, le era muy difícil para ella. Primero por la edad. Primero por la edad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, sí vamos a hacer compresiones. ¿En qué grupos etarios? Niños sí, lactantes. Nivel de recomendación alta, mayor riesgo, menor beneficio, y la evidencia es moderada de acuerdo a los estudios no aleatorizados. Por último, ya para ir concluyendo esta parte, se enfatizan los beneficios de supervivencia en aportes a la reanimación cardiopulmonar. Nos dice la literatura, las compresiones y ventilaciones de rescate para niños y lactantes se deben de dar sí o sí con relación a las recomendaciones que nos dan para los adultos que van con referencia a ¿qué? Compresiones torácicas. Compresiones torácicas. Entonces, si ya sabemos estas actualizaciones, más lo que tenemos de conocimiento con el 2015, podemos ir nosotros dando nuevos alcances, sobre todo para vuestros pacientes, si es que van a requerir de nuestros conocimientos profesionales en lo que es reanimación cardiopulmonar. A manera de conclusión, dice, el beneficio potencial justifica una recomendación diferenciada en la población pediátrica, es lo que les acabo de mencionar. ¿Qué nos piden en la población pediátrica? Compresiones de ventilaciones, con relación a los adultos. Muy bien, entonces, hasta aquí preguntas.